Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Como cada lunes y viernes vamos a hablar sobre las últimas noticias desde España. Hoy las hacemos desde la preciosa población de Moraira, un lugar que vive casi 100% del turismo, donde incluso ahora a finales de septiembre, casi octubre, no se puede prácticamente aparcar de la cantidad de gente que hay aquí. En breve veréis un vídeo sobre esta zona y veréis lo concurrida que está a finales de septiembre. Conoceréis los precios y mucho más, así que no os lo perdáis. Suscribiros para recibir las notificaciones de los próximos vídeos nuestros. Pero hoy estamos aquí por las noticias. Tenemos 3 noticias que queremos compartir con todos vosotros. La primera va a ser sobre los programas de repoblamiento en los pueblos aquí de España. Todavía seguimos recibiendo muchas preguntas a través de correo electrónico, Instagram, mensajes de WhatsApp de nuestra consultoría de inmigración, que es esta de aquí, preguntándonos cómo puede la gente venir a los pueblos, cómo pueden repoblar, de alguna forma pues ir a vivir a estos lugares que son mucho más baratos y tal vez obtener algún tipo de trabajo ahí. Lo importante a saber en este caso es que este tipo de programas, ¿vale?, son prácticamente inalcanzables. Los que tenéis pasaporte europeo, sí que es cierto que tendréis una opción de poder aplicar ese tipo de programas. Eso sí, aquellos que no tenéis pasaporte europeo, ni permiso de residencia aquí, ni nacionalidad española, ni nada por el estilo, olvidaros porque no se puede hacer. El requisito principal es que la persona no necesite tramitar el permiso, que ya pueda incorporarse a vivir en estos pueblos. Hay solamente un proyecto así a día de hoy que sigue funcionando, que es el proyecto Arraigo, pero este proyecto, todo lo que veis tiene un precio, ¿vale? Nosotros hemos tenido varios clientes que nos han contactado explicando que sí, que han aplicado ese tipo de proyecto, pero que en muchos proyectos de ese tipo se les pide entre 3 y 5 mil por persona para poder tramitar, o a veces por familia, para poder tramitar esta reubicación hacia los pueblos. O sea que este trámite en sí, esta búsqueda, esta solicitud que pueden hacer, cuesta miles y miles de euros y no todas las familias disponen de este dinero. ¿Cómo se puede hacer si no? Todo es buscarlo. Buscar a través de páginas web, mirar listados oficiales en España en buscador de Google, poner pueblos de España en riesgo de despoblamiento o cosas así, con pocos habitantes, y os saldrá un listado, estadística oficial, lo podéis mirar ahí, y luego es entrar uno por uno en internet, buscar este pueblo, buscar teléfono, ayuntamiento, alcaldía, lo que sea, e ir contactando uno por teléfono, por correo, por todos los medios posibles, y preguntar. De 20, 30, 100 que llamaréis, pues alguno os dirá que sí, ¿vale? Y os podrán decir, mira, pues sí, podemos ofrecerte vivienda si te vienes a venir a una fábrica, o si vas a reabrir un bar que estaba cerrado y lo tenemos que reabrir, o incluso igual te ayudamos con los papeles, que no se sabe, ¿vale? Seguramente no es el caso, pero puede darse esta casualidad que a ellos les hace mucha falta, por lo que si uno no intenta hacerlo, nunca va a saber qué podría ser si lo hubiera hecho. Solo así podréis saber realmente cuáles son las posibilidades reales. Proyectos prácticamente no sirven para nada. Hay muchísimas páginas web que están indicando, sí, este pueblo busca tal, este pueblo busca cual. Os dan la información, pero no hacen ningún tipo de trámite por vosotros. Pero no es ninguna opción real, no se puede aplicar a ningún lado, ni llenar formulario, ni nada por el estilo, ¿vale? Es solamente información para que sepáis qué pueblos podrían ser buenos en estos casos, pero todo el resto depende de vosotros. Una vez más, sin tener un permiso de residencia, sin ser un ciudadano comunitario o sin tener la nacionalidad, difícilmente lo vemos. Y eso es lo que siempre comentamos a aquellos clientes que nos contactan en la consultoría, porque es la realidad, ¿vale? No vamos a mentir, no vamos a decir que es fácil para que la gente se gaste los pocos ahorros que tiene en venir aquí a España y después darse cuenta que no es real, que todo es mentira, que el proyecto no existe y que están aquí sin ahorros, sin permiso de trabajo y que nadie aquí les espera. Así que mucho cuidado con la gente que les prometen una buena vida si venís aquí, sobre todo a los pueblos, porque normalmente los proyectos no lo hacen a no ser que tengáis los papeles.
La segunda noticia que os quería compartir es sobre una situación triste en la que viven muchísimas mujeres aquí en nuestra provincia de Alicante como tal, por toda España, pero sobre todo aquí en la provincia de Alicante. Y son aquellas, mejor dicho, que venden los servicios de su cuerpo en la calle. No voy a decir la palabra exacta, todos la sabemos, pero si no seremos penalizados aquí por utilizar ese tipo de palabra, pero todos sabemos lo que es. En nuestra provincia de Alicante ha aumentado un 70% y deja cada vez a más y más mujeres desprotegidas. Y además, si antes había muchísimas en la calle, en las rotondas, en carreteras generales convencionales, paradas con su silla por ahí, ahora cada vez más se está poniendo en los pisos porque es más perseguido, y para tener algo más de discreción, pues obviamente tienen como viviendas y pisos para ello. Ojo, no estoy diciendo que eso está muy bien, simplemente es el hecho que la tendencia está cambiando. Muchas, ¿por qué se dedican a ello? Muchos pensarán, sí, porque le gusta. No, no siempre es el caso. Muchas, según la estadística que ha hecho Cruz Roja, además también lo que están viendo los policías cuando hacen redadas, cuando descubren los grupos organizados, etc., lo que dicen es que se dedican a ello por falta de alternativas, por exclusión social o bajo el control de las redes de trata. Esto de decir que tenéis que tener mucho cuidado, sobre todo se trata de, hay algunas mujeres que son de aquí de España ya, que han vivido aquí, que tienen documentación y eso, pero la gran mayoría de ellas son mujeres procedentes de Latinoamérica, son aquellas que no tienen papeles aquí en España, que no conocen a nadie, que han venido solas, han dejado su familia ahí, y ese tipo de grupos lo que hace es que las coge de su país, les dice, págame tanta cantidad, te traigo aquí, te hago papeles, vas a trabajar en limpieza o vas a trabajar cuidando a ancianos, personas mayores. La gente se confía, ¿vale? Y les pagan ese dinero y después cuando las traen aquí dicen, pues ahora me lo vas a devolver todo lo que yo he invertido en ti en este viaje, que ha sido mucho más de lo que me has dado, y hasta que no me pagues la deuda, pues te quedas ahí trabajando. Y esto es lo que está pasando. Obviamente después ya la fuerza mental no es la misma, juegan mucho con la mente de las personas y las rompen por dentro, entonces incluso pueden salir a la calle pero no se van a escapar porque no verán que hay una vida mejor para ellas que esta de aquí. Por este mismo motivo, Cruz Roja, que es una asociación muy fuerte aquí en España, está desarrollando un plan especial, un plan integral de intervención, lo están llamando, donde atenderán más o menos 300 personas al año y ya han estado atendiendo previamente en ciudades como Benidorm, Elda, Elche, Guardamar de Segura, Torrevieja y Alicante, obviamente Alicante también. Lo que hacen es que les van dando apoyo psicológico, sobre todo con los psicólogos para trabajar en lo que es la mente, para que vuelvan a ser ellas mismas. Les dan apoyo de medicación si hace falta, de cuidados, chequeos médicos. Les dan apoyo si necesitan, si quieren huir pero no tienen una opción, pues les proporcionan una vivienda temporal, una protección temporal hasta que no se solucione su situación. Y muchas otras cosas, las que se están haciendo en la Cruz Roja para ayudarlas. Y realmente en la provincia de Alicante es muy difícil porque es un lugar, esto salió hace poco, se sabía, pero salió también hace poco en las noticias, la provincia de Alicante es un lugar de captación, ¿vale? De estas redes, por algún motivo. Será porque llegan aquí muchos o porque se concentran aquí los grupos, no se sabe, pero la provincia de Alicante tristemente es el lugar de captación de esas mujeres. Y son redes muy difuminadas y es muy difícil llegar a saber qué, quién, dónde y cómo, pero cuando las ven en la calle sobre todo, o cuando alguna acude por apoyo psicológico o lo que sea, sabiendo que se puede acudir a Cruz Roja, están intentando prestar esta atención. Tened muchísimo cuidado. Por cierto, Cruz Roja también presta atención en orientación laboral para aquellas que quieren salir de ello, buscarse un trabajo de verdad, un trabajo que no perjudique la salud ni nada por el estilo. Ofrecen esta opción, ¿vale? Orientación laboral también, crear un currículum, hacer cursos tal vez, lo que sea, a través de seguridad social. La salida existe, lo importante es buscar ayuda. Entonces tened muchísimo cuidado cuando alguien os ofrece algo que puede ser demasiado bueno para ser verdad en vuestro país de origen, porque seguramente lo vaya a hacer.
La última noticia que os quería compartir es algo muy curioso que tiene doble sentido según por dónde se vea, ¿vale? Y aquí el gobierno y los partidos políticos de diferentes comunidades autónomas no están de acuerdo. El gobierno está amenazando, está avisando, el gobierno de España me refiero, oficial, ¿vale? Principal, está avisando a las comunidades autónomas, aquellas que no cumplen con la ley de vivienda estatal. La ley de vivienda salió en 2023 y es una ley que, entre muchas otras cosas, pretende poner tope a los alquileres en los lugares, en las zonas tensionadas. Son aquellas zonas donde ya el precio se ha disparado demasiado. Existen mapas incluso que os pueden indicar qué zonas son las consideradas tensionadas en España. Vamos a intentar buscar algunos, lo pondremos aquí en la pantalla. Pero básicamente es para intentar, se supone que es para intentar regular los alquileres para que la gente tenga la opción de aplicar esos alquileres y ser aprobados por un seguro de impagos por el importe que conlleva este tipo de alquiler mensual. Porque si uno cobra 1.000 y algo euros al mes y el piso ya vale 1.000 y algo y tiene que ser solo el 30% de tu salario, una persona si quiere vivir sola tiene que cobrar más de 3.000 euros para pagarse un piso de 1.000 euros mensuales. Imagínate esto. Y pocos, ¿vale? Pocos cobran este tipo de salarios aquí en España. La población general no cobra eso, vaya. Entonces, en este caso, hay zonas, comunidades autónomas reciben dinero del Estado. Hablando con palabras sencillas, cada comunidad autónoma recibe dinero del Estado que puede estar designado a diferentes cosas por hacer. Y las comunidades autónomas reciben también para el tema de vivienda un cierto capital, como las ayudas para alquiler, por ejemplo, que dan hasta 250 euros para personas más jóvenes, para familias vulnerables, si uno cumple ciertos requisitos. Pues ese tipo de ayudas y cosas se van a retirar si las comunidades autónomas no cumplen con lo que deben hacer para esta ley de vivienda. Sobre todo lo que están insinuando es la Comunidad de Madrid, que ya sabemos que siempre hace las cosas como creen que es mejor para ellos y no siempre hace caso al gobierno central. Y curiosamente la Comunidad Valenciana. En la Comunidad Valenciana también se supone que los partidos políticos que reinan aquí en la comunidad, que es el PP, si no me equivoco, están en contra de esta ley, ¿vale? Al igual que en Madrid están totalmente en contra en esas dos comunidades, seguramente hay algunas otras por ahí. Están totalmente en contra de esa ley porque dicen que los lugares donde se aplicó, como puede ser Cataluña, ya no ha sido efectivo, han visto que no es efectivo, han visto que la situación no ha mejorado para nada y creen que solamente hará empeorar la situación, tanto en Madrid como en Valencia. Creen que no va a dar ningún resultado y cada vez habrá menos y menos pisos en alquiler, porque si los propietarios no pueden pedir lo que están pidiendo, o lo van a vender o lo van a cerrar y solamente usarlo en vacaciones o para sus familiares o lo que sea. No van a ponerlo en alquileres. Algunos habrá que sí, pero la gran mayoría lo van a retirar, lo van a poner o alquiler turístico en la sombra, como solían hacerlo antes, sin licencia, o se va a quedar cerrado. Por lo que están en contra de esa ley. Veremos a ver cómo termina todo. Personalmente creo que hay muchas medidas que han hecho que supuestamente tenían que haber ayudado a regular el alquiler, a subir la oferta, a que la gente tenga un alquiler asequible para ellos, para las familias, pero a día de hoy todo lo que se ha hecho, cada ley que se ha publicado, cada decreto que se ha publicado, cada normativa, no han dado sus frutos. Al revés, han empeorado la situación. Por todas partes hay seguros de impagos, solamente puedes cogerte un piso que es 30% de tus ingresos, no más que eso. Contratos fijos temporales no valen para seguros de impagos y muchísimas otras cosas que los propietarios no quieren, ¿vale? Están muy desprotegidos. No solo por eso, sino por ocupación y muchas otras cosas. Y todo esto lo que han creado, las leyes que han creado, está empeorando todavía más la situación. Por lo que veremos a ver qué es lo que va a pasar, si van a ceder esas comunidades autónomas ante la amenaza de no recibir fondos o si van a seguir con la idea que tienen en mente y pelarse hasta el último momento por mantener las cosas tal como están y buscar otras vías de mejorar la situación. Hasta aquí las noticias de hoy, espero que les haya resultado interesante e informativo y nosotros nos vemos con un nuevo vídeo aquí en el canal desde este precioso lugar que es Moraira. Adiós.